Bueno, de nuevo, un gusto estar acá. Hoy desde el lado de un río, disfrutando acá un poco estas montañas y pues dispuestos como al conversatorio que abordaremos hoy sobre el último de los capítulos de la Bhagavad Gita. Los suelen llamar como Moksha Yoga, ¿cierto? Como el camino de la liberación. Y bueno, pues como se pudieron haber dado cuenta, leerlo es, ¿cierto? Como un repaso a muchas de las cosas que se han propuesto, que se han comentado. Y pasa algo, pues como que volviendo al punto inicial, todo esto nace por el diálogo y ese gran debate que tenía don Arjuna a la hora de pelear o no pelear. Y en este último capítulo, como que Krishna llega y le dice, mire, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, ¿cierto? Pero tenga en cuenta todo esto que hablamos. Entonces comienza como a repasarle todo esto. Se habla un poco sobre el sentido de lo que se llama samyasa y tyaga, que son eso, como dos modalidades de renuncia. Se habla un poco sobre, bueno, quién es el agente, ¿cierto? ¿Qué tipo de agente hay? ¿Qué tipo de acción hay? ¿Y qué consecuencias tiene cada una de las acciones? Y completando como veníamos del capítulo anterior, se presentan como que de nuevo varios elementos de acuerdo a las gunas, de acuerdo a los atributos, ¿cierto? Si son tamásicos, si son sádvicos, si son rayásicos. Y esto, pues, con este ángulo se presenta entonces qué es lo que es el buddhi desde cada uno de estos atributos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el agente desde cada uno de estos atributos? Y esto como que le abre la puerta de entrada para que Krishna pueda decir, mire, ¿sabe qué? Pues usted es libre de hacer lo que quiera. También en el fondo, pues lo único que opera acá es la libre voluntad, ¿cierto? Esa es como la gran llave que tenemos los seres humanos. Pero pues para poder actuar libremente, pues hay que comenzar a liberarse, ¿cierto? Y liberarse de los patrones, que es todo lo que ha manifestado don Krishna, liberarse de los patrones, de los automatismos, de las inercias que suelen ser las que comandan la mayoría de nuestras acciones. Entonces, para poder actuar libremente, pues está como toda la invitación a conocernos muy profundamente para que esa acción salga del autoconocimiento, ¿cierto? Y en el fondo lo que dice, mire, dedique todos sus actos a lo supremo, sumerja, rinda toda su mente hacia mí, como se lee en el texto. Y en ese rendir toda su mente hacia mí, pues está como esta práctica que en el texto la mencionan como el Buddhi Yoga, del cual ya también se había hablado un poco antes, que puede estar bastante asociado como al ejercicio final que hacíamos, y es tomar como ese elemento más refinado de nuestra mente, ¿cierto? Tomar el Buddhi como, como esa facultad de atestiguar todas las otras estructuras y replegarlas sobre sí misma. Y ese ejercicio como de observar al observador, ¿cierto? De replegar la mente más sutil sobre sí misma, es simplemente una forma de encontrar el silencio para percibir la fuente, ¿cierto? Para rendirse a la fuente, para rendirse al supremo. Y lo que dice a la final entonces don Krishna es como, mire, haga lo que haga, pues que toda acción nazca de esa rendición, ¿cierto? Nazca del haber acallado todo ese ruido, haber acallado todos los debates, haber silenciado como que toda la acción de las gunas. En el fondo siempre estamos haciendo, pero no hagamos desde esa inercia automática, no hagamos desde ese protocolo preestablecido, sino que hazlo desde la renuncia, desde la rendición. Y esa, pues, es como la forma, como se puede entender un poco este cierre del capítulo. Igual, bueno, como saben, pues siempre lo divertido de esto es escucharnos, así que bueno, queda abierto el micrófono para que quien quiera pueda hablar, compartir algo, decir algo sobre lo que haya experimentado, sentido con este último capítulo que abordamos hoy. A ver, ¿quién se anima?
confianza, pueden abrir el micrófono, levantar la mano, bueno, ya ahí sí como les nazca. Si todos se quedaron meditando, o se quedaron dormidos, pues también me avisan. Hola. Dale, María. Hola, bueno, yo estoy otra vez recién llegada. Me perdí algunos capítulos, pero los estuve leyendo y ya estoy un poquito vuelta. Este capítulo pues me da la sensación como de que te explica todo y que al final es como de qué bueno volverlo a leer otra vez, porque es como te invita a que lo, a que todas esas enseñanzas o todo lo poquito que has podido aprender lo sigas llevando dentro de ti y poderlo transmitir a otros. Y, y es cierto que a veces en las conversaciones o en las, pues yo que me fui y salí, vi cosas y estaba con gente distinta, en ciertos momentos había como algo que te llevaba a ese pensamiento del Bhagavad Gita, como a la esencia, a lo esencial, a lo divino. Y, y ahora que leo todo esta casi resumen completo, me invita a mí, pues esa es la sensación que tengo a volverlo a leer con otros ojos, con otra mirada más limpia. Bueno, esta es mi sensación. Saludos a todos, me hago mi auto bienvenida aquí de nuevo. Chao. Vale, María, bienvenida de nuevo. Bueno, ahí como lo decía, está la invitación para volverlo a leer, ¿cierto? Después de este recorrido, es que igual ya llevamos bastantes meses con esto, pues practicando, estudiando. De pronto la forma de entender, de comprender ciertas palabras, pues haya cambiado y cuando volvemos sobre ellas se hace diferente. Y en este pues breve resumen, que es el último capítulo, como que está esa invitación, de nuevo, la invitación a la acción, ¿cierto? La invitación a hacer algo, la invitación a que pues nuestra acción salga de nuestro discernimiento, ¿cierto? Y no de nuestras dudas o nuestros miedos. Cristina levantó la mano, ¿cierto? Sí, Dale, pues Cris. no, pues Sí, algo dale. que pues me encantó este capítulo porque sí, es como un súper resumen y más como aterrizado a la vida, digamos. Pero subrayé solo una partecita súper chiquita que decía, es mejor respetar esa vocación, aunque sea de forma imperfecta, que tratar de dominar el trabajo ajeno. Entonces es como lo que siempre, es como con una de las frases que yo empecé cuando empecé a leer, que era que yo siempre me sentía como que cuando empecé como en todo este tema era que yo no me sentía como espiritual y bueno, pues como esos prototipos que uno se forma de los gente espiritual. Entonces como que me reafirma ese pequeño partecita, me reafirma que es como el proceso es como de cada quien y a cada quien nos entregaron unos elementos, unos talentos, no sé, eh, que hay que cultivarlos y un rol, digamos, y en la medida que, como lo dijiste, que nos vamos como conociendo y quitando muchas cosas preestablecidas o aprendidas o no sé, programadas. Y vamos como liberando, destapando eso que realmente somos o que nos vamos redescubriendo, eh, pues vamos haciendo como lo que nos toca hacer conscientemente y pues y hacia lo divino, pues sea lo divino como lo quieran ver, pero eso es como esa conexión que uno siente y como esa dicha que uno siente en la medida que va haciendo las cosas mmm, como con conexión y esa dicha como que nadie se la quita a uno, pues es como que uno se siente bien, eh, ¿cómo lo diría? Como, como una felicidad, una serenidad estable y duradera, así lo he visto yo.
Y eso lo he visto pues en mí, a pesar como de muchas cosas que van pasando, pero que es como esa serenidad de hacer las cosas desde, desde esa honestidad de, de lo que soy. No sé si me enredé, pero partió todo de esa frase, es mejor respetar esa vocación, aunque sea de forma imperfecta, que tratar de dominar el trabajo ajeno. O sea, como que seremos, yo siempre he dicho como que seré siempre imperfecta, o sea, mientras esté en este plano. Pero ese de hacer el trabajo del autoconocimiento y de querer como, como siempre ir hacia lo profundo para luego entregar desde allá es como esa forma de, de hacer honor a eso que me entregaron. Vale, gracias Cris por compartir. Viene Claudia y luego Mariluz. Bueno, hola, buenos días para todos. Quería como aprovechar pues como el tema que toca Cris porque también pues fue como el que a mí más me impactó pues o me puso a pensar y quería como hacerte la pregunta porque él habla de las castas, las 4 funciones, digamos, y quería como aprovechar si nos puedes ayudar como un poco con ese contexto, o sea, qué tanto es cultural y qué tanto son esas 4, al final como esas 4 funciones que tenemos los seres humanos. Yo pensaba que a veces uno se pierde pensando en el propósito, pues, y lo pone con mayúscula y jura que es que la vida, pues, tiene un propósito y entonces uno se monta en un montón de películas creyendo que hay un propósito especial, pues. Yo vine a hacer tal cosa, es que mi propósito es tal otro. Entonces me causó como esa sensación de reflexión. Finalmente, pues concluí que nos perdemos en el hacer y el deber finalmente es ese ser, pero quería como que me ayudaras a contextualizar un poco eso de las castas y qué tanto es el origen, pues me imagino que cómo se deformó, digamos, en las castas allá en la India y si realmente esas 4 funciones son las que consideramos que tenemos como seres humanos, pues. Vale, vale. Bueno, es una pregunta interesantemente histórica. Pero para abordar un poquito, pues lo que dicen los textos y todo el rollo es como que el gran Purusha se partió en 4, ¿cierto? Había un gran ser, ¿cierto? Un gran cuerpo, por decirlo así. Digamos que los pies fueron los sudras, ¿cierto? Las piernas fueron los vaishyas, el tronco y las manos fueron los kshatriyas y la cabeza fueron los brahmines. Y se refiere como a esas 4 funciones, ¿cierto? Esas 4 funciones, los unos dan soporte, ¿cierto? Los otros se encargan como de movilizar, los otros se encargan como de dirigir y los últimos se encargan como de percibir, ¿cierto? Y esas 4 funciones que están presentes como en el cuerpo humano, pues es la forma como se propone que se organice una sociedad. Y eso no es solo, como que esas formas de organizarse no es solo de la India, ¿cierto? Muchas sociedades, nuestros pueblos ancestrales se organizan de esa forma. Mm, o de formas muy parecidas. Lo que pasa, digamos, como que el problema o la deformación de esto en la India tiene que ver con cuando se hace hereditario, ¿cierto? Cuando se hace solo hereditario. Las castas, digamos que originalmente funcionaban de acuerdo a los atributos de las personas. Entonces, aquellos que nacen con una naturaleza más contemplativa, pues son pertenecientes a cierta casta, mientras que aquellos que nacen con una propensión a la acción son más propensos a estar en cierta casta. Ese ejercicio de volverlo hereditario, ¿cierto? De creer que mis hijos sean tal y como yo, pues fue lo que llevó a la deformación, fue lo que llevó a la rigidez en la que se tiene, en la que se está hoy en día, de que solo podemos ver o entender las cosas de una forma. Entonces yo ya nací acá y no me puedo juntar con los de allá y todo el rollo, mientras que la forma como era esto era
Claro, aprender a conocer tanto la naturaleza de cada uno, digamos, de los hijos que nacían y saber cuáles eran sus atributos para saber en qué cosa podría ser más útil a la sociedad. Como que entender las castas es entender como un gran cuerpo humano funcionando y la sociedad no es eso, pero pues hoy en día vivimos en una sociedad donde prima el individualismo y todos queremos ser todo y todos queremos ser totalmente autosuficientes, mientras que el sistema, digamos, original de las castas lo que decía era es que todos los humanos, o sea, toda la humanidad como tal, somos como un solo cuerpo, somos como un solo, sí, como un solo cuerpo y lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el punto en donde nosotros somos más útiles. Y es como decía a veces en algún momento, como qué pasa cuando la célula del hígado no sabe qué es célula del hígado y se cree neurona, ¿cierto? O qué pasa con la neurona que no sabe qué es neurona y pues si se cree célula del corazón o se cree célula ósea o lo que sea, pues que el sistema entra en caos. Y eso es lo que pasa con nosotros, que no sabemos cuál es nuestro lugar, ¿cierto? No sabemos dónde somos más útil dentro de esa gran estructura llamada humanidad. Y lo que hacían las castas era que simplemente, de acuerdo a los atributos, a las características, de acuerdo a lo que se veía en cada una de las personas, decían, mira, vos sos bueno para esto, ¿cierto? O sea, tu naturaleza es servir desde esto, es ser útil a la gran estructura desde esto. Eso tiene como que mucho sentido, digamos que es entender cómo operan las cosas en lo micro para hacer que así de esa misma forma funcionen en lo macro, pero pues todos de alguna otra manera sabemos un poco de pues, en qué decayeron las castas hoy en día, ¿cierto? O en qué decayó la organización jerárquica, que los unos se creen más importantes que los otros. Entonces, pues los brahmines terminaron cooptando toda la estructura y dijeron que pues no, que ellos eran los que podían como que dedicarse a percibir o a las actividades, digamos que más sádvicas, que esa es como la otra forma, como que pues los brahmines son de naturaleza sádvica, los kshatriyas son de naturaleza rayásica, pero hacia sádvico, o sea, que se dedican a la acción, al movimiento, pero tendiente al altruismo, por eso son los que gobiernan, mientras que los vaishyas, que son los comerciantes, tienen una naturaleza rayásica porque se mueven, pero son tendientes hacia el egoísmo, ¿cierto? Se mueven solo para ganar sus propios intereses, sus propios lucros. Y digamos que la casta, digamos que más baja o todo el rollo está más de naturaleza tamásica que simplemente pues se dedica a hacer sin pensar mucho, sin reflexionar mucho. Entonces es como sintonizarse con eso, ¿cierto? En el texto, pues igual todo texto obedece a una razón histórica y es importante como entenderla, pero pues el sentido de las castas es entender como la humanidad como conjunto, ¿cierto? La humanidad, la gran humanidad y sintonizarnos con eso, encontrar en dónde podemos ser útiles, ¿cierto? Que a veces nos creemos o nos dijeron ciertas cosas y pues esa no era nuestra mayor virtud. Y pues nos demoramos mucho tiempo como encontrando en qué poder ser útiles, en qué poder contribuir a la humanidad y pues a veces ese en qué poder contribuir simplemente está regido por las cosas que nos impusieron desde chiquitos, está regido por pues nuestros propios miedos o nuestras propias tristezas, nuestros propios vacíos y queremos servir desde ahí. Y el juego con esto es, claro, conocerse a fondo, conocerse tanto que podamos desde ahí aprender a ser útiles a los demás. Sería como la razón de ser de esa estructura pues de las castas. Pero bueno, no sé si eso haya respuesto a la pregunta, pero ahí de pronto alguna pista que ayude. Sí, muchas gracias. Mari quería decir algo. Bueno, buenos días. No sé si se Buen escucha día. bien. Bueno, a mí me Sí. queda, con relación a las castas, en otro libro del Gita decía, ninguno es superior a otro. Y pues cada uno deriva como de la vivencia o de las gunas que son predominantes en él, según las vidas que ha recorrido. Entonces, me parece muy chévere pues lo que apunta Esteban y bueno, asienta un poquito más las ideas que alguna vez lo habíamos escuchado sobre esto. Y es la distorsión que también hace la mente humana de lo que ellos llaman las castas, que es más desde la mente distorsionando las cosas que de lo que es en esencia y lo que dice el Gita. Yo me quería centrar un poquito más como en el tema de la felicidad, de Sukha. Y es esa forma en cómo se puede ver de forma desde el enfoque asádvico, rayásico y tamásico,
y cómo habla de la parte sádvica, de que primero, o sea, se necesita, o sea, las diferentes formas de ver el humano, la felicidad, y eso radica mucho también en su tendencia, más sádvica, rayásica o tamásica. Y me gusta mucho cuando hablan de en lo sádvico, lo que da felicidad primero es como amargo y luego se convierte en dulce. En lo rayásico primero es dulce y luego se convierte en amargo. Y en lo tamásico es amargo y sigue siendo amargo. Entonces, ¿de qué manera nuestro enfoque en la vida y esa felicidad se vuelve realmente constante y equilibrada, y vamos como sacándonos de encima tantas cosas que la misma mente ha creado que se quiere eh, como interpretar como felicidad, ¿cierto? Entonces, la tamásica, pues desde una asistencia adormecida, como cuando se hablaba del piloto automático, y pues hay cosas que supuestamente es felicidad, pero resulta que no. Y vamos caminando y purificando y ya nos vamos encontrando como otras cositas donde empezamos a evaluar eso que primero es como dulce, chévere, y nos damos como el gustico, pero después uno le sabe a cacho, literal. Entonces, como vamos como entendiendo ese proceso y dejando de lado todas esas cositas que ya entendemos que no es realmente la felicidad, y vamos como aportando a nuestra vida ciertas situaciones, ciertas vivencias, vamos buscando conectar como con lo supremo, y pues ahorita evoco como lo que es la naturaleza y contemplar lo que es la naturaleza, la creación, desde su ser tranquilo y simplemente siendo, y de qué manera desde la observación y desde el fluir, como uno también entiende esa felicidad que a veces que al principio puede ser exigente entenderlo, y pues toca hacer un poquito de esa y toca exigir, pues sí, 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 es fuerte, pero que finalmente nos da como una satisfacción, una cosa muy preciosa, muy bonita, nos entrega cosas muy bonitas. Y bueno, quiero asentar esa idea, como por ejemplo ahorita pues estuvimos caminando hacia Ciudad Perdida en Santa Marta, y es un esfuerzo bien grande, y al principio puede ser amargo y puedes sentir que todo te duele, que hay una exigencia superior y crees que de pronto no vas a alcanzar, pero que cuando llegas y contemplas y observas y te detienes un momentico, hay cosas demasiado hermosas que te brindan una paz que podría interpretarse como felicidad. Entonces al principio puede ser amargo y después se convierte en dulce. Entonces creo que en esa diferenciación, que es primero exigente y después te entrega eso que es como diferencial, ahí es cuando es como la clave para ir buscando esa felicidad sádvica, ese sukham sádvico. Y bueno, también quería aportar una cosita más, y es la parte final donde dice, hombre, no le debes imponer a nadie esta sabiduría suprema, pero a nadie se la debes imponer. Y tampoco no puedes contarle a nadie, o no le debes contar a quien no quiere escuchar. Entonces, también como ese llamado al discernimiento de que hoy se encuentra una persona tamásica y está viviendo en el amargo con el amargo, y uno quisiera como, pucha, y yo creo que ya lo he dicho varias veces, hombre, despertate y salite de ese veneno en que estás tan brutal, pero no puedes hacerlo. O sea, el que no quiere escuchar no se puede forzar. Será como mi aporte hoy. Gracias, Mari. Hay algo con Sukha, digamos. Sukha es una de las palabras que se utiliza para el asana, ¿cierto? Dice estira su. Y ese es ese Sukham, ese Sukha que lo hace pleno, ¿cierto? Que lo hace cómodo, que lo hace feliz.
como interesante siempre considerarlo, porque pues toda postura de la vida, toda actitud de la vida, pues debe producir ese recogimiento pleno, alegre. Y bueno, pues sobre el final está este gran llamado. Yo creo que pues, se prestaría para que compartamos un poco de, bueno, pues esto debería llegar a todos, pero pues el que no esté listo para entenderlo antes va a reaccionar más y no va a querer salirse de su amargura. Sería interesante hablar un poquitico de eso. Cris levantó la mano, porfa, Cris Castañeda. Pasada. ¿O alguien más se anima a compartir algo? Yo iba a decir algo, pero cortico, es de lo que estábamos, pues, como de las castas. Hay una película que se llama Divergente. Dale. No, como que la vean, sí, pues sí. Y también es como en una sociedad futurista, ese tema de, pues, de como a qué estamos, a qué nos programan para hacer y, y pues sí, a qué realmente estamos abocados a hacer, a servir. Pues solo ahí como paréntesis, yo ahora si quieren la copio en el chat y como para que si alguno la quiere ver, pues como que desde la busca en internet. Gracias, Cris, por recomendar. Bien, ¿quién más se anima a compartir algo? Ya este es como nuestro último encuentro, pues virtual, de vernos, a ver qué otras reflexiones nos quedan de este capítulo. Carol abrió la cámara, de pronto va a decir algo. Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días para todos. Es que hay una parte cuando está hablando del Budi, en su, pues como su versión tamásica, dice como que, pues que la persona que está mágica, su Budi como que no sabe discriminar, lo domina el letargo, y dice que lo arrastra cada vez más al individuo en su caída, o sea, como que si estás ahí, todo tiende a empeorar. Entonces, pues mi pregunta es como entonces, sí, no creo que incluso alguien ya lo había dicho como en otro encuentro, y es como si entonces esas personas que están en ese estado están como destinadas a seguir en el ciclo, porque pues como lo describe ahí es como que eso cada vez, como que te metes en un pantano que cada vez te hunde y te consume más. Pues es una forma de verlo, ¿cierto? Como que, no sé si ustedes se han hundido en un pantano, por lo menos se le han hundido los pies y uno como que trata de mover más el pie y lo que hace es que remueve más el pantano y se va más para abajo, ¿cierto? O cuando uno está como que nadando y se está como que ahogando y uno como que trata de moverse mucho y entre más se mueve, pues más se cansa y más se está ahogando, ¿cierto? Más o menos así es como el ejemplo de lo que se trata de exponer ahí. Y no es que, digamos, como que no es que se esté condenado a estar así, ¿cierto? Sino que esos son los frutos de las acciones que se han cosechado, ¿cierto? Lo que se ha sembrado es eso y pues eso es lo que se está cosechando. Pero pues como les decía ahorita, pues siempre está como la llave para la liberación y la llave siempre es el libre albedrío, ¿cierto? La llave siempre es poder hacer distinto. Nosotros estamos igual muy atados a las acciones de nuestro pasado, ¿cierto? Cuando menos pensamos, estamos simplemente cosechando reacciones de lo que hicimos, de lo que otros hicieron alrededor de nosotros, y pues vemos alimentado eso y nutrido eso y regado eso y abonado eso durante muchos años, pero como que siempre está la opción, por más que me esté ahogando, de hacer diferente. Por más que me esté hundiendo en el pantano, está la opción de hacer las cosas distintas. Y esa posibilidad de hacer las cosas distintas es cambiar la acción. Y cuando pues me doy la posibilidad de cambiar la acción,
pues puedo, en vez de chapalear en el agua, de pronto relajarme y darme cuenta que la corriente me lleva a ir a un punto donde puedo salir más fácilmente, ¿cierto? En vez de moverme como siempre me muevo en el pantano, lo que puedo hacer es buscar de dónde apoyarme, ¿cierto? O dejarme ayudar, porque puede que allí al lado siempre ha habido alguien y pues nunca, de tanto estar chapaleando y tratando de no hundirme, no me di cuenta de que siempre estaba alguien ahí al lado tendiéndome la mano. Es como que, por complejo que sea, pues siempre está la opción de poder decidir, pero a veces cuando uno está tan imbuido en eso no se da cuenta que hay una persona teniéndote la mano, que hay una rama y justo te podías agarrar de ella, pero ese es el gran llamado, ¿cierto? De esto, pues en un verso que siempre me gusta mucho del Gita, es como pues la labor del sabio no es instruir al ignorante, ¿cierto? Ni es salvarlo, ni nada, la labor del sabio es inspirarlo. Y pues, ¿qué haría una persona sabia? Pues se para al lado del que se está ahogando y le tiende la mano. Puede que el otro no lo vea ni siquiera, pero él va a estar ahí, ¿cierto? Y cuando él de pronto, el que se está ahogando, ya se sienta pues que no puede más y levante la mirada, podrá encontrarse con una fuente de inspiración que le dé un apoyo como para salir, ¿cierto? Como que, y con base en lo que mencionaba de pronto Mari del capítulo, sí, de esa parte final del capítulo, pues hay momentos donde seguro uno se puede tirar al charco a sacar a alguien, pero pues esa no es la labor, ¿cierto? No es la labor como que estar reclutando, ¿cierto? Como salvando gente. A veces como una conducta toda de superioridad de querer salvar a todo el mundo. No es que esto me sirvió a mí, a todo el mundo le tiene que servir, no, esto me salvó a mí de la depresión, voy a llegar a todos lados con esto, ¿cierto? Pero a veces lo mismo que pasa como con las semillas, pues las tierras no están listas para ciertas semillas. Y cuando cuando la semilla se pone y la tierra no está lista, se terminan desperdiciando las semillas. Claro, la idea sería tener suficientes semillas como para que así se pierdan las que se pierdan, pues muchas den fruto, pues sería muy lindo, pero pues hay momentos donde no hay tanta semilla abundante y no hay tanta terreno fértil. Entonces hay que ser como muy cuidadoso con cuáles son las palabras que siembro, las conductas que siembro, cómo las abono, cómo las cuido. Entonces como que no es estar por ahí queriendo como que salvar a todos, ¿cierto? Queriendo como que llegar a todo el mundo y pues sí, evangelizarlo, por no decirlo de alguna otra forma. Sino que el rollo es, claro, si uno puede ver el caos propio, pues es mucho más fácil ver el caos de los demás, ¿cierto? Cuando uno ya ha pasado por unos cuantos revolcones, pues por lo menos uno, esos revolcones ya los ve. Seguro otros que está teniendo no los ve todavía, pero por lo menos esos por los que ya pasó los puede ver y darse cuenta cuando están volviendo a salir. Entonces, pues el sentido de esto es, claro, estar ahí para los demás, pero no queriendo sacarlos, ¿cierto? No pretendiendo ahorrarles su trabajo, porque también pues, muchas cosas a veces son acciones que consciente o inconscientemente estamos cosechando. Y está la labor de salir de ese torbellino, de esa espiral como que nos hunde, pues desde actuar diferente. Y a veces es durísimo, pues, nadar contra una corriente de muchos años de lo mismo, de cultivar el mismo tipo de pensamiento, de estar en el mismo tipo de ambiente, pues es durísimo, pero siempre como que pequeñas acciones se convierten en la forma de revertir las tendencias que están súper instaladas y súper ancladas. Así que bueno, eso es como lo que siento que podría compartir sobre eso que pregunta ahí Carol. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a decir? Yo vuelvo y digo, como que estamos cerrando, ¿cierto? Antes de que les ponga la tarea final, para ver si nos graduamos del curso, pero quisiera escucharlos, a ver quién más se anima a decir algo al respecto, qué reflexiones les queda. Marta, dale. Si no prende el micrófono, no lo oímos. No sé si ya está hablando. Dale, Marta, con Ahora sí, confianza. ahora sí, ahora sí. Ahora No, sí la y oímos. toda Sí. la carreta que eché ya. Buenos días, Esteban, gracias por la práctica. Y a los compañeros, muchas Con gracias gusto. porque permitimos llegar a estos 18 encuentros. Creo que ha sido pues como lo más
lo más valioso. Este capítulo, pues a mí siempre me da garrote en todos estos textos. De este capítulo me quedaron como dos reflexiones. La primera es como reflexión pregunta, porque cuando empieza uno como a leerlo y a entender que se hace necesario, pues como explica ahí, qué es el agente, qué es la acción, qué es el conocimiento, y que enseguida cada uno de esos también vuelve y se divide en sus tres gunas. Fue pucha, yo pensé, es más fácil cogerse el baloto y la lotería de Medellín con la serie y los 4 números que lograr uno acertar que las tres cosas o sea, como que soltar eso me pareció como muy teso. Y ahí como que me pregunto, en realidad, siempre esa dicotomía entre el determinismo y el libre albedrío, siempre me confundí un poquito, si de pronto tú ahorita me regalas un poquito más de luz frente a eso. Y la segunda reflexión, en la parte que habla como de las castas, pues me gustó mucho porque como que le hace a uno una invitación, sobre todo a darle una mirada como a nuestra sociedad que a veces está como tan con una tendencia a perder el valor por las labores sencillas y a veces se nos olvida, por ejemplo, la importancia del trabajo del campo, de un campesino, por ejemplo, el trabajo, pues, ¿qué sería de nosotros sin el servicio de las personas que nos recogen la basura? Y a veces como que en esta función de siempre creer que hay propósitos o tareas o deberes como más importantes, como que se nos olvida mirar un poquito como hacia esos otros trabajos. Y uno mira, por ejemplo, en un proyecto, digamos, de ingeniería o de algo, pues ¿cuántos ingenieros se necesitan para llevar a cabo un proyecto? Pues 2, máximo 3, pero ¿cuánta mano de obra se necesita para que eso se cumpla? Y a veces como que tratamos como de mirar eso como con cierta desprecio y como que perdemos como la noción y la relatividad y el amor como hacia esos otros oficios. Y bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, por compartir. Eh, con lo que decías, Some, del determinismo y del libre albedrío, está, sí, lo que suelen decir, pues lo que nos enseñaron los que nos enseñaron cosas, era que lo que nos hace humanos es la posibilidad de elegir, ¿cierto? La posibilidad de decidir por nosotros mismos. Como que, y eso, pues termina siendo también la trampa más grande en la que caemos. Como que, pues, el perro no puede decidir como, mira, yo quiero ser árbol, ¿cierto? No, él ya es y es coherente con lo que es y hace lo que es, punto, ¿cierto? Como que la roca no dice, ay, mira, yo quiero ser cuarzo, es que el cuarzo es más bonito, ¿cierto? No, la roca es roca y el cuarzo es cuarzo y ya, ¿cierto? Cada quien está en lo suyo, acepta lo que es. Eso podría verse como cierto determinismo, ¿cierto? Entonces nos han vendido a veces la idea de que, de que no, tú puedes ser lo que quieras, ¿cierto? Eso tiene algo de cierto, pero a veces termina traicionando nuestra propia naturaleza, ¿cierto? Terminamos no siendo coherente con lo que somos en lo profundo, en lo profundo. Entonces ese juego entre el libre albedrío y el determinismo, el rollo con, digamos que el rollo ahí desde lo humano es que, digamos que hay un determinismo, sí, muy fuerte y que se refuerza a cada instante, digamos que conductual. Y tiene que ver con los hábitos que nos enseñó nuestra familia, tiene que ver con los mensajes que nos dijeron nuestros padres, tiene que ver con las decisiones que tomamos en los primeros momentos y que nos hemos dedicado toda la vida a defenderlas. No es que yo soy así, no es que yo siempre soy mala clase, ¿cierto? Y llevo toda la vida diciendo que yo soy mala clase. Entonces, pues me lo creo y termino pues siendo determinado por eso que he venido reforzando. Y el rollo con el ser humano, y pues, digamos, y va hacia el capítulo se llama Moksha, ¿cierto? Y Moksha es la liberación. Y cuando pensamos en liberarnos, claro, creemos que la liberación es liberarse del mundo, liberarse de la materia para alcanzar el espíritu y no sé qué, ¿no? Y la liberación es liberarnos de esas tendencias de las cuales hemos sido esclavos y no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Ese es el gran proceso de liberación.
La liberación no es hacer lo que me dé la gana porque me da la gana, es que ahora quiero ser árbol y luego quiero ser roca y ya mañana quiero ser nube, ¿cierto? No, esa no es la liberación. La liberación es soltar toda la cobardía que de pronto he acumulado con los años, ¿cierto? Es soltar todo el miedo con el que me he alimentado. Esa es como la esencia de la liberación, y el libre albedrío es la posibilidad de o no hacer nada al respecto o decidir hacer algo al respecto. Ahí es donde está como que la gran decisión que tiene el ser humano, y es como el gran debate que tiene don Arjun. Arjun dice como, venga, pero es que yo no debería hacer nada, ¿cierto? Es que igual, es que son mi familia, pues yo mejor entrego las armas, me rindo y ahí todo bien, ahí nos las vamos yendo. O hago algo, ¿cierto? Hago algo al respecto, y como les decía en los primeros encuentros, pues esta gran batalla que se narra no es más que la batalla interna, ¿cierto? La batalla entre todas las kleshas, ¿cierto? Entre todos los deseos, entre todos esos contenidos internos, y la batalla, pues, con la sabiduría, con el discernimiento, con la intuición. Y ahí es donde uno puede decir o no hacer nada, decidir no hacer nada, o decidir hacer algo. Esa es como la posibilidad de decisión que tenemos. Y no pues esa libertad que a veces nos venden de que pues yo puedo ser lo que sea, y pues termina uno como que pisoteando un montón de gente. No, es que todos podemos ser millonarios, claro, todos podemos ser millonarios, pero no nos damos cuenta de que para que haya un millonario de esos, pues se necesita sí, pisotear un montón de pobres para poder hacer un millonario, ¿cierto? Y eso es lo que desconocemos. El rollo con las sociedades es que no se miden pues por cuántos millonarios puede haber en ellas, sino por cuántas personas se acuestan sin comer. Ese es como el juego de la libertad, y ahí está como pues el gran debate que plantea todo esto. Lo que dicen pues tanto Krishna como Arjuna en su diálogo es hablar sobre la libertad, o sea, cómo podemos actuar y que esa acción sea libre, ¿cierto? Sea libre de que sea una reacción y sea libre de que sea una inacción. Como que mantenerse en ese camino muy delgadito, muy angosto y muy frágil, es como la gran labor del yogi. Claro, yo no reacciono, pero tampoco me convierto en un inactivo, ¿cierto? Yo encuentro la forma de actuar sin reaccionar, y desde ahí, desde mi propia sabiduría, es que decido cada uno de mis actos. Y esa es como la invitación que se tiene desde este tipo de sabiduría. No sé si eso ayude como a aclarar un poco lo que mencionaba Marta, o bueno, si alguno de nosotros nos da Súper, algunas sí. pistas. Gracias, Esteban. Bueno, con mucho gusto. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más levantó la mano por acá? ¿Quiere decir algo? Los que siempre hablan, los que nunca hablan, los que nunca hablaron durante todo el año. Hagan de cuenta que puede que sea la última vez que nos veamos, así que dale, Carol. Es que con eso que mencionas, pues como del tema de las castas y como el tema de, pues de la célula que ya tiene como su función preestablecida, pues en mi traducción dice algo como tu naturaleza prevalecerá sobre tu ego. Y después Krishna diciéndole a Arjuna, es que usted es guerrero y le va a tocar pelear, quiera o no quiera, y su naturaleza finalmente lo va a llevar a que eso suceda. Entonces, pues ahí con eso que traes como el libre albedrío, y pues y como la pregunta de Marta, pues también me queda como ese cuestionamiento de entonces es como que hay parcialmente sí es, pues o sea, parcialmente sí tenemos unas decisiones como lo que estás diciendo, pero pues igual estamos condicionados irremediablemente por las kleshas y por todas las cosas. No sé, eso me dejó ahí como cabezona. Y lo otro era que no sé si antes de que cerremos, esta versión de Jack Holly tiene un texto al final súper lindo que es como una historia de su vida, que no sé si la compartimos para que todos la escuchemos, o así sea una versión resumida de cuando estaba como construyendo el libro, que me parece súper linda, no sé si para compartirla al final. Bueno, lo que les decía, como que el gran debate es si hacer ya, o sea, si ser un guerrero ya o después.
¿cierto? Si ser un guerrero ya o esconderme a ser un guerrero, ¿cierto? Ese es como, ahí es donde podemos decidir, ¿cierto? De resto, pues ya somos humanos, o sea, ya estamos acá, ya estamos metidos en este cuento. Y hay un montón de tendencias y condicionamientos y cosas que nos movilicen y nos determinen y todo el asunto. La gran pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer ya? ¿Cierto? ¿Vamos a pelear ya o no vamos a pelear ya? ¿Vamos a hacernos los pendejos con esos miedos y esas tristezas internas o vamos a decidir hacer algo con ellos? ¿Cierto? La mayoría pues ni siquiera nos hacemos esa pregunta, simplemente pues nos montamos en un estilo de vida y de pronto por allá cuando tenemos 70 años nos cuestionamos, uy, ¿será que la vida era solo esto? ¿Cierto? O cuando estamos en una situación como que nos confronta y nos pone la muerte de frente, decimos como, uy, yo me estoy gastando la vida haciendo esto, ¿cierto? Ese es como el gran asunto del ser humano, ahí es donde el ser humano puede decidir, ¿cierto? Puede decidir qué hacer, si hacer algo, si no hacer nada, si hacer el pendejo, si mirar para otro lado. Pero hay un montón de cosas en las que ya están rodando, o sea, es que ya estamos en cuerpos humanos y ya recibimos un montón de programaciones por nuestros padres, por la sociedad, por el colegio, ya estamos acá metidos. Pero hay una pestañita sobre la que podemos decidir, ¿cierto? Esa pestañita es donde podemos aplicar el libre albedrío. El resto, pues si uno se pone a pensar, la mayoría de las cosas terminan comportándose mecánica y automáticamente. Y entre uno menos se las cuestione y menos se pregunte, pues termina montado en eso y tiene una vida automática y pues hay gente que se muere y no se dio cuenta que vivió. Ese es como el gran juego de esto, ¿cierto? Es encontrar ese punto en donde podamos en que podamos decidir, ¿cierto? Y como les decía, la gran labor del yogi es recordar que siempre está actuando, pero que su acción no sea una reacción, ¿cierto? Que su acción no sea una invitación a la inacción, sino que de verdad sea una acción, ¿cierto? Una acción que nazca desde sincronizar su voluntad con su intuición, ¿cierto? Lo que pasa en este diálogo entre Krishna y Arjuna, la sincronía de ambos, el diálogo de ambos, la conversación de ambos es lo que invita a que se lleve a cabo una acción de verdad. Levantó la mano alguien cuyo nombre no alcanzo a leer desde acá. Luceli, porfa. Hola, hola, soy Luceli. Hola, dale, Luceli. Buenos días, Esteban, buenos días a todos los compañeros y compañeras. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de este texto, pues todo muy bonito porque realmente sí resume todo. Pero me llamó la atención esto, donde dice, los actos vinculados con yagna, dana y tapas indiscutiblemente deben llevarse a cabo y no hay que abandonarlos, pues el rito sagrado, que sería yagna, ¿cierto? Del fuego, la filantropía, que sería dana, y la autodisciplina santifican al sabio. Entonces quería hacer énfasis como en ese dana, en la filantropía, porque yo creo que a veces como que nos movemos en los dos extremos, donde decimos, no, es que ya no hay que hacer nada y no hay que hacer nada con los demás, sino conmigo mismo, entonces yo me dedico a hacer mis ritos y mi autodisciplina, mis ritos y mis tapas, o mi yagna y mis tapas. Y otras veces, no, es que sí hay que hacer porque hay que servir y porque justamente necesitamos servir al otro porque esa es la labor del ser humano. Entonces, me gustaría que Esteban, nos hablaras más de esa filantropía que a veces creo que mantenemos en esos dos extremos, a ver cómo la concibes tú y cómo podemos verla en este aspecto que incluso está en medio de yagna y de tapas. Vale, Luceli, gracias. Claro, con el dana, ¿cierto? Con el donar, con la filantropía, como se entiende, pues pasan muchas cosas, hombre, porque puede ser una trampa tan bonita. El uno creer que uno le está ayudando a todo el mundo es una trampa tan bonita para uno sentirse superior. Y muchos de pronto hemos bebido de eso y nos embriagamos estoy ayudando, ¿cierto? Estoy yendo a no sé dónde, a no sé cuántos pueblos, a no sé cuántos niños, impactando a no sé cuántas familias, ¿cierto? Y nos volvemos como una oficina gubernamental, como contando estadísticas de a toda la gente a la que hemos llegado, toda la gente a la que hemos salvado, toda la gente a la que hemos ayudado.
Y eso como que nos infla, ¿cierto? Nos infla y nos creemos muy útiles por eso. Y es como uno de los extremos del que hay que cuidarse, ¿cierto? Porque, y por eso como que el antídoto para cuidarse de eso es ofrendar las acciones, ofrendar el servicio, ¿cierto? Claro, uno puede dedicarse a servir, a enseñar, a compartir, a ayudar, dedicarse al dana, pero eso no lo hace uno por uno, ¿cierto? Como que uno aprender a quitarse del medio, es lo que como que siempre me gusta decirles. Incluso dar clases, claro, cuando uno da clases uno lo que hace es que se quita del medio, o sea, la clase no es por uno, es simplemente a través de uno, ¿cierto? Como bien lo dice Khalil Gibran en el libro, o sea, los hijos no son de uno, simplemente vienen a través de uno. Y cuando uno entiende de que las cosas simplemente son a través de uno, como que uno pues puede aprender a regular eso de no inflarse, ¿cierto? En ese proceso como de servir. Porque a veces somos como que muy esclavos del servir, ¿cierto? Nos metemos en el cuento de que tenemos que servir y encontrar dónde servir y dónde llegar a más gente. Y pues siempre como que se los he dicho por ahí en varios lados, como que el servicio tiene sus, digamos que sus principios o sus reglas. Y una de ellas es pues que funciona en doble vía. Pues aprender a servir también es aprender a recibir servicio. Y eso tiene que venir juntos, si no, no funciona. Aprender a estar para mí es importante para aprender a estar para los otros. Y a veces, como lo decías, uno se queda solo sirviéndome a mí, solo acompañándome a mí, pues se me olvidan los otros o me quedo solo pendiente de los otros y me olvido de mí mismo. Como que encontrar esos puntos, digamos, de equilibrio dinámico, esa siempre va a ser la gran clave, ¿cierto? La gran clave siempre es el movimiento. Y creo que se los he puesto con el ejemplo de la bicicleta, ¿cierto? O sea, pues para que la bicicleta esté paradita, pues tiene que estar en movimiento, si no, no funciona. Y si solo pedaleo con un pie, que sería como que mi ego de inflarme, o si solo pedaleo con el pie de dedicarme a mí mismo, pues la bicicleta no se va a mover mucho, no va a tener bastante estabilidad, pero cuando encuentro pues el apoyo de ambos, pues puedo sostenerme en el movimiento. Y el ejercicio con el dana, claro, a veces lo otro que pasa es que caemos como en decir, no, pues ya todo se fue al traste, ¿cierto? No, ya, pues ya no se puede hacer nada, ya este mundo se vino al suelo. Y, y eso nos convierte, dialogamos un poco sobre eso, nos convierte a veces como en seres muy indolentes, ¿cierto? Como que pues no hacemos nada por aligerar un poco la carga de los otros, ¿cierto? Por sentir el sufrimiento ajeno y hacer algo por liberarles, compasivamente liberarles del sufrimiento que están haciendo, que están produciendo, que están cargando. Y el rollo con el servicio siempre va a ser como que una pregunta muy sencilla y es, si estoy sirviendo y estoy generando dependencia, eso no es servicio. Si estoy sirviendo y estoy siendo adicto a lo que me produce la sensación de servir, eso tampoco es servicio. Porque si no termino como que viviendo de la autogratificación y termino viviendo del querer esclavizar a los otros, ¿cierto? Por sutil que sea, cuando el otro se vuelve esclavo, o sea, un verdadero maestro lo que crea es autonomía, ¿cierto? Lo que crea es libertad, lo que conduce es esas condiciones para que cada quien encuentre su propia libertad. No crea dependencia, no crea gente que esté ahí detrás, siguiéndolo, repitiéndolo, escuchándolo, no. Invita a que cada quien aprenda a ser su propio maestro. Y ese es como el sentido del servicio, como responderse ese par de preguntas. O sea, esto genera dependencia en el otro, esto pues me genera una adicción a esa sensación de gratificación. Si podemos como que respondernos eso claramente, podemos encontrar un punto desde el que podamos servir y como siempre quitándonos del medio, esto, dejando de ser como el centro de que yo soy el que estoy sirviendo, ¿no? La vida da y sirve a través de uno. Y uno simplemente puede ser un instrumento de la dádiva, ¿cierto? No hay que preguntarse si el otro pues merece recibir, sino que hay que preguntarse a veces es, bueno, ¿será que yo merezco dar? ¿Será que yo puedo ser un gran instrumento para que la vida dé a través de mí?
Y esas serían como formas para considerar lo que es el dana, ¿cierto? Para vivir desde el dana. Levantó la mano Iván, ¿cierto? Dale. Si prende el micrófono, lo oímos, ¿cierto? Que Hola, todavía no lo buenos oímos. días. Ahí ya Hola, sí lo oímos, sí. ¿me escuchan? Ahora sí. Listo. Hola, bueno, solo quería como de pronto, más como una pregunta sobre esto que hablas del servir, y es como lo que hemos hablado también de Karma Yoga. Y la pregunta iba justamente como por ese lado, como cuál es el punto medio de hasta dónde podemos como usar el Karma Yoga o el dar o el usar la vida para trabajar en obras de caridad y no caer en eso, no caer en que sea como que la persona que hace al centro de atención o soltar como el dador, el hacedor, cómo evitar esa trampa, como que si podrías ahondar un poquito más en eso, por favor. Hombre. Eh, con el Karma Yoga pasa algo que siempre que lo ponen en la mesa, echo la cuña, y es que el Karma Yoga se convirtió en una de las mejores herramientas de explotación laboral. Pues porque no, hay que hacer Karma Yoga, ¿cierto? No, vamos a servir, vamos al templo, vamos al Ashram, vamos a no sé dónde a servir, y pues termina siendo la mejor forma de reclutar mano de obra barata y no pagarle nada. A nombre del Karma Yoga, ¿cierto? Mientras que el Karma Yoga es simplemente aprender a refinar nuestros actos, ¿cierto? Y a veces como que le damos ese sentido al Karma Yoga de ayudar a los demás y todo, y cuento una historia en un barrio de Medellín. Pues cierto grupo de profesores de yoga dijeron, no, vamos a dar clases en tal barrio, y pues ellos se sentían lo más de bien, pues estamos llevando esto a un lugar a donde pues esto oficialmente no llega, y pues hicieron un grupo en un parque, y pues invitaron a la gente del barrio, fueron varias personas, trataron de sostener el grupo durante pues varios meses, y un día, pues por cosas divertidas de la vida, pues llego yo y hablo con una señora un día ahí en un barrio, y me dice, no, es que acá vienen unos profes de yoga, pero ellos simplemente nos usan para tomarse fotos. Ellos vienen acá, así, en sus carros todos finos, y lo único que hacen, pues vienen, sí, ahí nos dan una clase de yoga, pues se la pasan es grabando, tomando fotos, seguro es para chicanear de que están acá viniendo a darnos clases. Claro, y ellos sentían que estaban haciendo un gran karma yoga, ¿cierto? Ay, estamos compartiéndole esto a las personas, estamos llegando a no sé quiénes. Claro, pero pues a veces tenemos como que una conciencia tan afligida que, que queremos sentir que estamos siendo útiles de algo, ¿cierto? Que estamos retribuyendo de algo. Y ahí, y está bien, ¿cierto? O sea, como que cuando uno a veces se pregunta, hombre, esto como es de útil o como ha sido de útil para uno, digamos, o para alguien cercano, pues sería interesante que esto llegara a las personas que no tienen acceso, ¿cierto? Que no pueden pagar, que no tienen una forma de llegar a este tipo de clases. Pero a veces eso termina siendo una imposición. Entonces, como que con la pregunta que haces ahí, Iván, yo siempre como que me pregunto, ¿hasta qué punto es colonialismo? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto no estoy colonizando a las otras personas queriéndoles decir que esto es lo mejor y lo que ellas necesitan? Pues, ¿qué hizo el colonialismo? Nos dijo, no, ustedes no necesitan esta religión, mejor tengan esta. Ustedes no necesitan este idioma, mejor tengan este. Ustedes no necesitan esta forma de vivir, mejor vivan de esta forma. Y el colonialismo nos dijo cómo teníamos que vivir, bajo ciertos intereses. Y nos volvieron clientes de su sistema, y así fue como nos desconectaron de nuestra tierra. Mientras que, y a veces pasa con la espiritualidad lo mismo, terminamos colonizando a los demás. Vamos allá a dar una clase, pero lo que estamos haciendo es como que estamos abriendo un público nuevo, estamos abriendo un nuevo mercado, ¿cierto? Cosas de esa naturaleza, o terminamos como colonizando espiritualmente y decir, no, es que esto, todo el mundo necesita meditar, entonces todos vengan y mediten. Y, y siempre a mí como que me gusta hacer la siguiente pregunta cuando nos ponemos como en labores así de karma yoga, y es, ¿qué tanto hemos escuchado al otro? ¿Cierto? ¿Qué tanto sabemos de esa persona, de lo que de verdad necesita?
Y solo podemos responder esa pregunta cuando compartimos un silencio con esas personas. Claro. Cuando nos dedicamos a compartir su vida ordinaria. Entonces es muy diferente, digamos, cuando uno va a un barrio y dice yo soy el profe, vengan a mi clase y pues vienen y la gente de pronto se la gusta y se la disfruta y todo. Pero otra cosa muy diferente es cuando pues yo voy y convivo y desde el vivir y el escuchar puedo entender qué necesidades tiene y desde el entender qué necesidades tiene puedo proponer algo de pronto de lo que he vivido para acompañar esas personas en sus situaciones. Es muy diferente cuando yo me acerco a hacer un karma yoga desde el lado colonial, ¿cierto? Desde el lado impositivo, a cuando de verdad me acerco desde el escuchar realmente las necesidades de las personas. Y es lo que pasa como con la mayoría, pues bueno, eso sí lo digo como antropólogo, pues, eso pasa como con la mayoría de los programas gubernamentales también. Como que llega alguien de arriba y quiere dar una solución y llega a los de abajo y le dice, no, la solución es esta, todos hagan esto, vamos al taller de no sé qué, vayan a la clase de no sé qué y ta. Y pasa lo mismo como con la espiritualidad, queremos como que hacer que todo el mundo le funcione igual. Y no, la clave está es ir abajo, ¿cierto? Ir abajo, escuchar abajo, entender abajo, percibir las necesidades de ellos. Y cuando tengo claras las necesidades de las personas y cuando tengo un proceso, digamos que relativamente coherente, pues puedo ofrecer algo para esas personas. Y sucede como a veces en ese sentido del karma, digamos como que yo voy a una empresa y convenzo al gerente que todo el mundo de la empresa tiene que meditar, claro, y puede que sea muy útil y le sirva a todo el mundo. Pero eso no nace de la necesidad real del empleado. Para él la clase va a ser una obligación. Pero si yo me siento a hablar con todos los empleados o con unos cuantos y los escucho y me doy cuenta de qué necesitan, me doy cuenta de cuáles son sus vacíos, cuáles son sus fortalezas, me doy cuenta de sus necesidades, me doy cuenta de su vida, pues puede que dentro de las herramientas que he trabajado, yoga, meditación, lo que sea, pues pueda hacer algo por ellos. Pero ya no como una imposición. Y si ya desde el conversar me salió y me dijo como, mira, es que no puedo dormir bien, ¿cierto? Mira, es que yo me agito muy rápidamente, o mira, que es que yo reacciono muy rápido. Claro, cuando eso sale desde ahí puedo ofrecer algo. Entonces, como que si bien esa noción que tenemos como que del karma yoga pareciera que tiene como la finalidad de polinizar, ¿cierto? Como de llegar a muchas personas, hacer eventos masivos, llegar a las personas, pues la gran labor, yo siento como que la gran labor del karma yoga no es tanto en polinizar, sino en profundizar. Y para poder profundizar no se necesita que hayan muchos profes en eventos masivos, sino como que se necesita que haya muchos profes humanos y cercanos que puedan acompañar a cada una de las personas, que puedan escuchar a las personas de a pie. Entonces el gran karma yogi, pues sí, no es el que da la clase y se recorre los pueblos llegando a cientos de personas en cada pueblo y pues hacia la suma tiene miles de personas que han recibido sus clases, sino que el gran karma yogi es el que es capaz de escuchar al vecino y hacer algo por él. Al que se sentó al lado en el avión y tenía miedo, pues de pronto conversó y lo escuchó y ayudó a que sus miedos se drenaran un poco. Como que esa es como que la gran labor del karma y por eso como que a mí siempre me gusta decir, o sea, nosotros no necesitamos más profesores de yoga, nosotros necesitamos más humanos que trabajemos desde el lado donde estemos, desde el lado en que trabajemos y que desde ahí podamos compartir lo que hemos vivido con yoga, ¿cierto? Y para eso necesitamos como que infiltrarnos en el sistema, infiltrarnos estando en un puesto de trabajo allí, en un puesto de trabajo allá y escuchando a la gente así horizontalmente. Y el escucharla horizontalmente es que podemos compartir y ofrecer soluciones diferentes y no soluciones coloniales impuestas desde arriba, que es como a veces pasa. Y ahora, pues lo otro, con base en lo que decía, ¿cierto? Cómo aprender a quitarse del medio, pues siempre está la opción de actuar con devoción, ¿cierto? Y no solo pues con esa devoción de que pues lo hago por Dios, sino como que lo hago pues lo hago por algo más grande que mí mismo, por la humanidad, porque la humanidad se lo merece, ¿cierto? Y no solo lo hago por mí, porque mi nombre se vea bien y bonito y grande. Bueno, eso se prestaría para conversar bastante otras cosas, pero creo que ya estamos sobre la marcha. Creo que Sandra levantó la mano como para que cerremos ahí y les pongo una actividad que quiero proponerles. Dale, Sandra, porfa. Sí, pues quería decir que, por ejemplo, en la parte
parte del verso 21 que hablan sobre la acción sádvica, como que se debe hacer sin esperar los frutos, además sin atracción o aversión. A mí pues como me parece un poquito retadora, o sea, como que en todos los ámbitos siempre hay acciones que uno como que le gustan más, otras que le gustan menos, pensando por ejemplo en las labores de la casa o bueno, o incluso en las labores, por ejemplo, del servicio, como que siempre van a haber como momentos, bueno, y acciones específicas en las que uno se siente bien y celebra posiblemente, bueno, no sé. Eso por un lado. Y en cuanto al tema del servicio, me parece que ahorita, por ejemplo, pues siempre genera como polémica y siempre genera como inquietud, pero por ejemplo en el capítulo 16 que leímos precisamente sobre la dádiva, decía el libro como que es la que se hace en el, como la dádiva, pues como que ideal es la que se hace en el momento indicado, en el lugar indicado y a la persona indicada. Entonces, para mí eso fue como muy esclarecedor. Ahorita, por ejemplo, que decías, Esteban, como que o sea, como que no se debería mirar si la persona lo merece o no, pero yo pensaría que como decías, pues sí es importante leer, observar y escuchar si realmente esa persona pues va a necesitar lo que yo le voy a ofrecer, el servicio, la dádiva que yo le voy a ofrecer. Entonces, en cierto modo, pues sí es como cuestión de interactuar o bueno, de ser muy perspicaz para saber si realmente eso que yo estoy dando, eso que yo estoy ofreciendo, pues va a ser de utilidad para esa persona o para ese grupo de personas a los que se los estoy ofreciendo, ¿cierto? Eso me pareció, pues en el capítulo 16 como que súper esclarecedor, como lo decía, porque, por ejemplo, digamos a nivel de la religión católica se dice como hacer el bien, haz el bien y no mires a quién, ¿cierto? Y eso como que a veces juega en contra. Eso era lo que quería decir. Vale, gracias Sandra. Bueno, pues yo creo que llega el momento de cerrar, de despedir. Ha sido un placer levantarnos los lunes durante tantos meses muy temprano, practicar. Sé que algunos exploramos, digamos que otra forma de practicar, de entender los pranayamas con esto que hicimos, la meditación, cómo hilar, digamos que los contenidos de los capítulos a la práctica. Y logramos como que pues conversar, charlar sobre muchos temas en función de la Gita. Algunos ya nos habíamos acercado someramente, otros ya lo habíamos estudiado, otros nunca lo habíamos estudiado. Y pues en el encontrarnos es que se enriquece esto. Estamos pendientes de hacer como un encuentro presencial de cierre, ¿cierto? En el chat ya coordinamos eso. Yo quiero pedirles, y es como una tarea muy sencilla para cada uno de ustedes, es imagínense que ustedes tienen un hijo chiquitico, que es como Arjuna, que hace todo ese tipo de preguntas y se está debatiendo sobre qué hacer y qué no hacer. Que cada uno de nosotros encuentre una forma de resumir alguna de las enseñanzas de la Gita y compartírsela en una frase, en un cuento, en lo que sea, es un niño chiquitico. ¿Cómo hacer para que un niño chiquito entienda y se resuelva ese debate como el que tenía Arjuna sobre la acción? ¿Cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo hacer? ¿A quién hacer? ¿En qué momento hacer? Y pues pensándonos en eso, ¿cómo le explicaríamos a una persona muy chiquitica sobre la acción? Pues que lo escribamos, que lo dibujemos, que nos lo compartamos entre todos, porque pues si somos capaces de explicarle a un niño chiquitico, pues somos capaces de explicarnos a nosotros mismos y de recordárnoslo para siempre. Entonces, como la invitación a que hagamos esa actividad, la compartamos y nos veamos como en el siguiente encuentro pues presencial si nos vemos. Si no, igual ha sido un honor compartir con ustedes durante todas estas semanas. Nos veremos prontamente, de pronto pues habrán más espacios, de pronto algún día se reactiva la presencialidad o lo que sea. Pero bueno, es un placer haber recorrido este camino de estudiar la Bhagavad Gita con ustedes y espero que la vida nos dé la posibilidad de seguirnos encontrando.
Muchísimas, no me muchísimas puedo quedar gracias. callada. No vamos Que a leer tengan un más. feliz día. Mira cómo me hizo trampa. Claro que si no vamos a qué, dilo. No, ya no me paró, las va a colgar. No, no queremos leer más, Esteban, si quieres.